Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio acerca de la verdad de Dios mata el relato, esta segunda parte acerca de lo cual vamos a estar hablando hoy, de lo que es el hierro y el barro. Gracias al Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por habernos permitido charlar con ustedes todo este tiempo y poder llevar la palabra de Dios que nos infunde valor para estos tiempos que vienen. Gracias por su Espíritu Santo, Padre. Quiero que hoy tomen como disparadores estos dos episodios. Daniel 2 del verso 31 al 35 y Jeremías 18 del verso 1 al 6. Porque vamos a estar analizando y estudiando acerca de lo que es el barro y el hierro. La mezcla de alianzas o de simientes, si es que nosotros vemos, según el diccionario de Strong, digamos, las palabras que se utilizan en estos versículos bíblicos, ¿sí? Y en Jeremías 18, cómo es la parábola que le da nuestro Dios al profeta Jeremías acerca de que nosotros somos barro cocido del alfarero y nuestro Señor es nuestro alfarero dándonos la forma de acuerdo a la voluntad de Él y dándonos en realidad todas las correcciones que así ameriten. Primero, me gustaría que vayamos a Daniel 2, del verso 31 al 35, ¿sí? En donde habla lo siguiente. Esta es la descripción del sueño que tuvo Nabucodonosor, un rey de Babilonia, luego ya cuando Judá estaba en el exilio, hablando lo siguiente, con Daniel interpretando el sueño de la estatua. ¿Bien? Tú, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, punto y coma, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Sí? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces también fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Ahí luego viene la interpretación de parte de Daniel, ¿no es cierto?, acerca de este gran sueño que tuvo Nabucodonosor de una estatua grande, ¿sí?, en donde la cabeza describe que era él, la cabeza de oro, ¿no es cierto?, en donde incluso Daniel lo llega a llamar el rey de reyes, a Nabucodonosor. Luego la parte del pecho que era de plata, ¿no es cierto?, hacía referencia a lo que seguía, que era el imperio, digamos, medo-persa. Los muslos y el vientre de bronce, el cual eran otros imperios, como por ejemplo el griego, y el imperio romano, que era la parte de hierro, que era de los muslos. Pero al último habla de que hay un reino que es en parte de hierro y en parte de barro cocido. Parece ser que acá la escritura nos deja un impas y nos mete en un brete, vamos a llamarle, porque nosotros decimos, ¿cómo? Hierro y barro cocido. ¿Cómo es que hay una mezcla? Pues bien, digamos, no solamente hay que analizar estos versos del 31 al 35, sino también del 41 al 45, para poder encontrar una respuesta. Dice el verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Anoten esto. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no solamente alianzas, porque la raíz primigenia habla de simientes en el Strong hebreo. ¿Ok? Esto hay que estudiarlo y analizarlo siempre con un diccionario de coincidencias y de concordancias para los idiomas originales en los que fueron escritos, ¿no es cierto? Pero no se unirán el uno con otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, dice que son varios reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Sabemos por la misma Biblia y palabra de Dios inspirada por el Espíritu que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que la palabra de Dios es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, el logos, el conocimiento, según el Evangelio de Juan. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. De esta manera, Nabucodonosor llega y dice: me postro ante tus pies, Daniel, rey de los magos, inclusive, o sea, sabio de sabios, porque en ti habitan el espíritu de los dioses santos. Así decía Nabucodonosor textualmente, ustedes pueden leer en sus mismas Biblias, en el mismo capítulo de Daniel, y avanzando también en el capítulo 3 y el capítulo 1 también. ¿Por qué? Porque esto trae y guarda un paralelismo muy importante con aquellos famosos reyes magos que nos cita no solamente la cultura, sino inclusive religiones como el catolicismo. Pues bien, los reyes del Oriente, aquellos magos que venían del Oriente, no eran más sino los mismos discípulos de este gran sabio, Belsasar, es decir, Daniel, que había instruido correctamente en su sabiduría a ciertos seguidores y sus discípulos que, conociendo las señales de los cielos y de los tiempos, podían inquirir al ver, por ejemplo, la manifestación en los cielos, ya que las estrellas cuentan la gloria del Señor en los firmamentos, cuál era la época exacta del nacimiento del Mesías y el Salvador del mundo, no solamente de Israel. Bien, entonces estos reyes, estos magos del Oriente eran discípulos de Daniel, que llevaban inclusive muchas veces sus regalos, sus reliquias, como incienso, mirra, y oro, al mismo Señor que nacía en un pesebre de manera humilde, por decisión propia, para darnos una lección y un ejemplo de sabiduría. Ahora, quiero que no nos detengamos aquí, sino que pasemos a Jeremías en el capítulo 18, del verso 1 al 6. Hemos estudiado Jeremías, ¿sí?, en estos días, y ha sido fundamental el estudio, lo cual nos ha traído mucha sabiduría por la bendición del Padre. Jeremías 18, del verso 1 al 6. Dice así: la señal del alfarero y del barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, capítulo 18, verso 1 en adelante. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. El verso 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer yo de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, esto es una representación fidedigna de cómo nos ve no solamente Dios, sino que como el mismo Génesis, en el inicio de las Escrituras Sagradas, nos avisa que nosotros del polvo, del barro, ¿sí?, hemos sido tomados para que luego de infundir el aliento de vida y el poder de Dios, es decir, en nuestras narices el Espíritu Santo, el soplo de vida, de esta manera también se comunicaba, por ejemplo, con Elías, el silbido del viento apacible, ¿no es cierto? Viento, esa es la palabra que habla de la Biblia del Espíritu, nos dio un alma y formó el Espíritu nuestro dentro del barro, ¿sí? Ahora me gustaría que ustedes puedan comprender que a partir de esta concepción que venimos estudiando, también Dios hace una clara advertencia a lo largo de todo el Antiguo Testamento para luego sumarlo en el Nuevo Testamento de manera profética y simbólica, de que Dios no solamente detesta, sino que le parece que es abominable el hierro, de manera tal que dice muchas veces, no solamente una, que no profanen sus santuarios o sus templos con hierro. Nosotros conocemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, varios ejemplos que vamos a ver hoy de cómo el Señor exhortaba a su pueblo a no hacer santuarios, digamos, o templos en donde el hierro o instrumentos de hierro estuvieran dentro de ese templo. Por ejemplo, Primera de Reyes en el capítulo 6 y 7. Lo vamos a leer todos para que podamos tener y sacar provecho a las Escrituras. Primera de Reyes, dijimos entonces, capítulo 6, verso 7. Bien, dice así, Salomón edificando el templo, el primer templo, ¿no es cierto? Y cuando se edificó casa, dice el capítulo 1 de Reyes 6, verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban
ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Bien, vamos a Éxodo, el capítulo 20, ¿sí? De Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Bien. Éxodo, el capítulo 20, escrito por Moisés. Bien. Esto formaba parte de la Torá, de la ley del Señor. Éxodo 20, versos 24 y 25. Dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Altar de tierra, polvo, barro, digamos, harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramienta, es decir, de hierro, sobre él, lo profanarás. Es decir, profanar es adulterar. Profanar es quitar, digamos, la santidad del lugar a donde habita Dios. Profanar un templo o profanar el nombre de Dios significa quitarle la importancia de lo que es el Dios Altísimo. Profanar es traicionar esa parte fundamental que es la energía, lo espiritual, traicionándolo con lo que es el hierro. Ya veremos más adelante qué es lo que significa hierro, porque hoy en día no solamente el hierro es hierro, sino también se traduce con tecnología, la tecnología que aparece en nuestros días, porque el mismo último capítulo de Daniel, capítulo 12, habla de que la ciencia al final de los tiempos aumentará y con ello la utilización del hierro para la manipulación del templo, como vimos en el anterior capítulo, que es nuestro cuerpo humano, el cual está hecho de barro, digamos, o de polvo, como lo vamos a ver ahora. ¿No es cierto? En Josué, también un libro, ¿sí?, del Antiguo Testamento, escrito después del Pentateuco, Josué en el capítulo 8. Vamos a ir. Josué en el capítulo 8. Bien. Está luego de Deuteronomio, por supuesto. Bien. Josué 8, verso 30 al 31. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y sacrificaron también ofrendas de paz. Y por último, Deuteronomio 27, versos 4 al 5. Es decir, son varios los lugares en donde el Señor nuestro Dios ordena de que no tiene que haber nada de hierro mezclado con el barro, con la tierra, ni con las piedras, ¿no es cierto? Deuteronomio 27, verso 4 y verso 5. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo les mandé hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, haciendo referencia a la piedra viva y angular que es Jesucristo y a las piedras vivas que conformarían, por supuesto, ¿qué cosa? El real sacerdocio, el pueblo santo, la nación santa adquirida por la sangre del Mesías. Piedras vivas que es un templo espiritual, ¿no es cierto? Y alzarás, dice, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios. ¿Bien? Y dice que edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzando sobre ellas instrumento de hierro, ¿sí? Solamente de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios. Nada de hierro podemos ver que los altares o los, digamos, santuarios del Señor o los templos del Señor podían tener. Bien, de que nosotros estamos hechos del polvo y de la tierra, ustedes pueden chequear que en el mismo Génesis, el primer libro de las Escrituras Sagradas, Génesis capítulo 3, verso 14, Génesis capítulo también 3, verso 19, Génesis 2, el capítulo 2, el verso 7, y Génesis capítulo 22, verso 17, hablan de que nosotros somos polvo de la tierra, hemos sido creados por nuestro Dios a imagen y semejanza, inspirándonos el aliento de vida que es por su Espíritu Santo. Quería también, al margen de esto, que ustedes lo relacionen con la anterior lección, ¿no es cierto?, con el genoma humano, con lo que nosotros somos fabricados, digamos, de fábrica por nuestro Creador. Y que el Señor
en su presciencia, como se le dice en la Biblia, es decir, por su conocimiento previo de las cosas, preparó una ciudad santa, digamos, para que sus santos, sus hijos, que son, digamos, nacidos a imagen y semejanza del varón perfecto, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, habitaran en un monte santo, su pueblo escogido, que se llama Sión. ¿No es cierto? La ciudad de Sión. Bien, es un término de reino, es un término que tiene concepciones y raíces eternas, ¿no es cierto? Porque es la morada de los santos con el santo de santos, que es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Salmo 87 me gustaría que vayamos a ver algunas de las referencias a la benditación. Salmo 87 del verso 1 a 3. Su cimiento está en el monte santo. ¿Se dan cuenta? Del mismo monte que va a ser grande su nombre. Luego, acuérdense de la estatua de Nabucodonosor, que hubo una piedra cortada, no por mano humana, que destruyó los pies de barro y de hierro, y luego se hizo un gran monte que duró por la eternidad. Este mismo cimiento está en el monte santo. Ama el Señor las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Miren cómo se llama Sión, la ciudad de Dios. Isaías 62 también es un gran profeta, uno de los grandes, el primer gran profeta. Isaías capítulo 62, verso 1. Por amor de Sión no callaré, dice el Señor, y por amor de Jerusalén, la celestial, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación, mediante su Hijo, se encienda como una antorcha. Porque estamos hablando de luz. Por lo tanto, la antorcha en la antigüedad no había una lámpara eléctrica, sino que alumbraba con fuego. Y el fuego son las lenguas de fuego del Espíritu, y también representan luego también otras cosas como el juicio del Señor y la prueba de fuego para nuestra preciosa fe, que es regalo en la gracia infinita de Dios. También vamos a ver otro gran profeta, el cual profetizó en el Antiguo Testamento, en el reino de Judá, Joel, capítulo 3, digamos 17. Joel 3, 17. Joel 3, verso 17, nos habla de lo siguiente. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, en la ciudad de Dios, veíamos. Mi santo monte, ¿se dan cuenta? Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. ¿Se dan cuenta, hijos amados del Señor Altísimo, que todo lo que habla de Sión es ciudad de Dios, y que ningún extraño, ninguna persona que no sea creada por el Señor, es decir, que no tenga las marcas distintivas de la luz, del barro y del barro cocido de alfarero, o que haya mezclado o profanado su santo templo ¿con qué? Con hierro, podrá ser habitador o habitante de Sión, la ciudad de Dios, sino que sería visto como un extranjero. Allí los que se porgan la marca de la bestia, que también lo vimos en el capítulo de Apocalipsis, como el imperio de la bestia mandaba a que la imagen que había tenido un alma o había concebido un alma, mandaba a que todos los moradores de la tierra se pusieran ¿qué cosa? Una señal en su frente o en su mano que adorara al sistema de la bestia y a la imagen de la bestia, la cual está hecha de hierro. La imagen que tuvo este aliento de vida, digamos, que fue permitido por el Señor nuestro Dios, que tenía una herida de espada y vivió, también está hablando de la misma espada que está hablando de lo que es barro cocido de alfarero, pero que tiene introducción de partículas, digamos, de nanotecnología de hierro, digamos, para el transhumanismo, en donde vence la muerte, como les había dicho, ¿mediante qué? Mediante la colocación de hierro para evitar o tomar un atajo al árbol de la vida y ser así de esta manera, digamos, en sus sueños, como se le dice, son soñadores, lujuriosos, pero son soñadores, eternos, sin llegar a la fe en el Hijo de Dios. Por lo tanto, es desde allí donde van a ser destruidos. Quisiera más bien también seguir leyendo, pero me gustaría que en sus casas sigan investigando cuánto es el término de Sión utilizado en la Biblia. En el Salmo 132, del verso 13 al 14, en el Salmo 149, en su verso 2, y en Isaías 46, en su verso 13, habla y hace mención de este término,
de Sión, de la ciudad de Dios, el lugar o la morada de los santos. Y quería llevar a esto. ¿Por qué el hierro? ¿Qué es el hierro? Es la tecnología. El hierro es aquella parte que no pertenece a lo que es el templo del Señor, porque siempre por simbolismo nos habló desde el tabernáculo, el templo construido por Salomón, el reedificado, digamos, en los tiempos de Zorobabel y de Josué, digamos, en el retorno bajo los edictos de Ciro, el rey de Persia, y luego la reconstrucción que hizo Herodes, que duró 46 años. Esos templos hacían mención de nuestro templo como morada del Espíritu Santo. ¿En dónde? En el ADN, ¿no es cierto? La palabra dice claramente en Hechos que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba como una célula en el vientre de su madre, crece y se multiplica para ser un humano. Ahora, luego de todo esto, el hierro, ¿qué viene a hacer junto al barro? Nada, profana el templo. Es decir, es la simiente de la serpiente en su máxima expresión, metiéndose dentro del templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, para que la gente le rinda homenaje y culto colocándose la marca de la bestia, es decir, pasando o transformándose de trigo a cizaña. Fíjense qué tan doloroso es que si los tiempos no fueran acortados, los tiempos del fin, ni aun los escogidos serían salvos, dice la palabra de Dios. Porque por un lado te van a apurar para que lo que hagas sea colocarte, no solamente la marca de la bestia, sino transhumanizarte, alterando y profanando tu templo, y por el otro lado te van a dejar sin poder comprar ni vender nada. Por lo tanto vas a ser despreciado de la sociedad o matado y perseguido de peores maneras. O sea, por una parte vas a ser seducido y por otra parte vas a ser perseguido. Por lo tanto, si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, el Señor nuestro Dios ha acortado los tiempos del fin de los tiempos. Valga la redundancia. El hierro, entonces, es esta tecnología que se quiere incluir dentro de estas dos hebras de ADN, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para alterar o profanar el santuario de nuestro Dios vivo, a donde habita el Espíritu Santo, e introducir una nueva hebra de ADN de nanotecnología, utilizando fundamentalmente, miren qué curioso, un elemento de la tabla periódica que se llama sílice, en su unión a lo que es el dióxido de sílice. Yo no sé si ustedes habrán escuchado, pero creo que es muy famoso, Silicon Valley, el Valle del Silicio o del sílice, que es justamente un elemento de hierro de la tabla periódica utilizado para lo que es la biotecnología o el transhumanismo, cuyos fundamentales predicadores, de entre los cuales se encuentran diversas personas como que son los filántropos y los profetas de este nuevo tiempo, como Bill Gates, George Soros, y así hay un montón más. Yuval Noah Harari, por ejemplo, que es un falso judío que no cree en nuestro Señor Jesucristo, sino que blasfema el nombre de Dios, así como hoy a otros representantes no solamente del sionismo, sino de todas otras posiciones globalistas de la agenda nueva, digamos, globalista 2030, que nos hablan que inclusive a partir del año 2029 va a llegar la singularidad. La singularidad es nada más ni nada menos que la unión del templo humano con este hierro que viene de afuera, la visión que vio Nabucodonosor, interpretada claramente por el Espíritu Santo, utilizando a Daniel como instrumento, de que era una mezcla de simientes, en donde había debilidad de barro, pero fortaleza de hierro. Es decir, un humano que no es humano, un trigo que es cizaña, ¿no es cierto? Todo aquel, por ello, que se coloque la marca de la bestia dejará de ser trigo, creación de nuestro ser divino creador, para pasar a ser una creación del imperio de Satanás y de la bestia. Entonces, utilizando este sílice, el dióxido de sílice, es la sigla siguiente. Ustedes la pueden buscar. CO2. Así como Sión es la ciudad del Altísimo Dios, CO2 es muy parecido a Sión y es la ciudad del Anticristo. Es la ciudad que hoy se está utilizando para edificar, por eso fue el simbolismo de las Torres Gemelas en el año 2001. Los que creyeron un cuento que eran terroristas, díganme realmente cómo puede ser que seres con muy poco dinero en unas cuevas, en un país totalmente pobre, con walkie-talkies, pudieron llegar a destruir en la gran Estados Unidos dos grandes torres como fueron las Gemelas. Esto fue nada más ni nada
menos que un simbolismo para darle la bienvenida al tiempo del anticristo, para que la tecnología se fusionara con el barro, que es nuestro cuerpo. Se utiliza en biotecnología como agente aglutinante, en productos de cosmética. Saben muy bien que la parte de la hechicería viene hoy mucho con las mujeres utilizando la parte de cosmética y farmacéutica. Es la hechicería moderna. Pero muchos de los cristianos de hoy siguen amando la hechicería y la cosmética a pesar de todo, de que el Señor nos había dejado advertido que no se hiciera. Bien, la morada del hierro es, como yo les dije, el CO2, o sea, el dióxido de silicio, la adulteración del barro y del tiempo de Dios, el templo de Dios. Los nanobots que se pueden utilizar el día de mañana, y ustedes es cuestión de que busquen en Google y puedan averiguar en papers científicos cómo muchos de sus académicos en las reuniones de TEDx, por ejemplo, hablan muchos científicos, hablan de que el transhumanismo no solamente es posible, sino que va a llegar en un tiempo entre el año 2029 y 2030, en donde esta es la última generación de humanos que verán la muerte y que lamentan a aquellos humanos que mueran porque el resto de los humanos que lleguen, en el momento en donde podamos ser inmortales por la marca de la bestia, nadie va a morir jamás y nadie va a envejecer. Así también nosotros fuimos adoctrinados con el tema de otros pinchazos o cosas raras que nos pusieron en los brazos, ¿no es cierto? El que tiene oídos oiga, para poder manipular a la sociedad y conocer también mediante las redes sociales y el internet, formar una conciencia única dentro de la tecnología, ¿no es cierto? Para podernos estudiar y analizar como conejillos de India, porque como ven, estamos en una granja, ¿no es cierto? Y nos están utilizando nosotros los humanos. Ahora, el vencer la muerte con esta herramienta de hierro no pertenece a los hijos de Dios, sino a los hijos de las tinieblas y a los hijos de Satanás. Entonces no se dejen engañar y manténganse humanos, porque estas son predicaciones que todo pastor, todo sacerdote, todo guía, todo, digamos, líder debería estar hablando a las ovejas del Señor y el rebaño de Dios, que es el Israel bíblico y el real sacerdocio y la nación santa. Porque no solamente no se habla, ya sea por temor o cobardía o porque quieren quedar políticamente bien con esta gente, sino que al margen de no hablarse, en realidad no se evangelizan, porque nadie estudia, por ejemplo, ADN. Yo creo que hoy en día cualquier pastor, líder o religioso debería estar estudiando todos estos temas, porque estamos en el final de los tiempos, muchachos y muchachas. Entonces, tengan esta intención de comunicarse con nuestro Dios, que grita a voces con sonidos de trompeta, que solo aquellos templos que están bien calibrados y que tienen conservado la pureza de lo que es la raza santa del Israel bíblico, pueden escuchar. Que la misericordia sea de nuestro Padre sobre aquellos hijos que realmente deseen escuchar la voz de Dios Todopoderoso. Y que, así como dijo Satanás cuando tentó a Eva y a Adán, serán como Dios conociendo el bien y el mal, ustedes no sean como Dios. No sean como Dios, no se dejen convencer. Manténganse humanos, humillados ante los ojos de Dios mediante Cristo Jesús. No dejen profanar su templo con el hierro. Que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.